No se puede decir que Jesús me ha transformado por dentro si no se ven los frutos exteriores. Pero por otro lado, no se puede querer arrancar frutos de afuera cuando por dentro el corazón no ha sido transformado. El Evangelio trabaja de dentro para afuera, no de afuera para dentro, y no solamente por fuera. Felizmente los fariseos en los tiempos de Cristo eran muy preocupados con las exterioridades, con los formalismos, pero el corazón estaba vacío. Por eso el Señor Jesucristo en cierta ocasión les llamó sepulcros blanqueados, quiere decir por fuera mármol bonito, lápida maravillosa, y por dentro hueso podrido, maloliente, sepulcros blanqueados. La hipocresía no fue patrimonio de los fariseos en aquellos tiempos. En realidad la hipocresía forma parte del ser humano, y hoy mismo en nuestra iglesia corremos el peligro de caer en el terreno de la hipocresía, de vivir apenas aparentando, tratando de mostrar que todo está bien por fuera, cuando por dentro nada está bien. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. Aquí vamos a ver el incidente del lavamiento de las manos. Leo Marcos capítulo 7, versículos 6 y 8. Dice así: respondiendo él, Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Por qué sucedió todo esto? Es que parece que un día los discípulos llegaron con hambre. Ellos vivían cansados caminando. El Señor Jesucristo iba de un lado para otro, especialmente Marcos muestra al Señor Jesús trabajando, moviéndose de un lado para otro. En la lección anterior vimos que Jesús en el propio lago iba de una orilla para la otra orilla, para la otra orilla, y en todas las orillas había gente esperando, había gente enferma, y Jesús operando milagros. Y un día llegaron los discípulos cansados y tal vez no habría agua ahí en el momento, había que ir a buscar, y ellos estaban con tanto hambre que comenzaron a comer sin lavarse las manos. Lo que es antihigiénico, lógicamente. Después del COVID yo aprendí una cosa: siempre ando con alcohol en el bolsillo y voy desinfectándome las manos en todo instante. El COVID nos ha enseñado algunas medidas de seguridad muy interesantes, de cuidado. Solo que para los fariseos en los tiempos de Jesús, el lavarse las manos no era una cosa de higiene, era una tradición religiosa, porque para ellos en ese hecho de lavarse las manos estaba implicado un asunto espiritual, una especie de purificación del pecado. Y cuando vieron a los discípulos del Señor Jesús que no se lavaban las manos, pues ellos reclamaron inmediatamente: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y ahí el Señor Jesucristo fue duro con ellos y les dijo: ustedes están preocupados por las cosas que se ven, pero no analizan su corazón. Ustedes quieren purificar lo que se ve, las manos, pero no purifican el corazón. Ahora, mucha gente, en este mismo texto, si tú lees los versículos posteriores, vas a ver que el Señor Jesucristo les dice a los fariseos que lo que contamina al ser humano no es lo que entra al cuerpo. Entonces, se puede comer de todo, algunos deducen así. Aquí Jesús ya declaró todos los animales limpios. Entonces no hay que estar preocupado mucho con lo que se come, porque lo que se come no contamina al cuerpo. Bueno, ese es un bonito argumento humano para dar rienda suelta al apetito y comer todo lo que se quiere. Pero eso no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Porque si el Señor Jesucristo hubiera, en este texto donde no se habla de animales, no se está hablando de alimentación, se está hablando del ritual específico de lavarse las manos, si el Señor Jesucristo aquí hubiera declarado todos los animales limpios, pues entonces vamos a comernos un perrito frito, un ratoncito frito,
una rata asada o cualquier cosa así, o un gato. No, pero con un gato, eso no se come. ¿Y de dónde sacas que no se come? Si el Señor Jesucristo ya declaró todo limpio, no puede ser, pues, ese texto no se puede aplicar a los alimentos. No podemos decir, esto es limpio. No, es decir, a nuestra regalada gana. No, tenemos que respetar lo que la palabra de Dios dice. Y las instrucciones de Dios están ahí para que cualquiera pueda leer. Vamos a la segunda parte. ¿Manos limpias o corazón limpio? ¿Qué es lo que realmente importa? Leemos el texto de Marcos 7, 14 al 16. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es interesante que en este texto hay dos frases que me impresionan. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que oye, pero no entiende. Oye, pero no entiende. Y después en la última parte, el versículo 16 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Porque algunos tienen oídos, pero no oyen. No reflexionan, no entienden. O porque no tienen capacidad de entender, pero yo creo que muchas veces porque no quieren entender, se van endureciendo contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habla. El Espíritu Santo enseña, es el maestro por excelencia. Pero si tú no le haces caso, pues llega un momento, no en que el Espíritu deja de hablarte, el Espíritu nunca va a dejar de hablarte, pero tú dejas de escuchar, porque tu corazón se endurece. Entonces tienes oído, pero no oyes. Tú oyes, pero no entiendes. Y esa era la situación de muchos judíos en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora Jesús es claro aquí al decir, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por las exterioridades? Lo que contamina al hombre no es lo que entra a su cuerpo, sino lo que sale. Y está hablando aquí de los pensamientos, de las palabras. Tenemos que ser muy cuidadosos, querido, en vivir la vida cristiana auténtica, en vivirla en esencia, en la soledad de nuestra vida, en ser cristianos hacedores de la voluntad de Dios, no solo cuando las personas nos ven, sino cuando estamos solos. Pero por otro lado, tenemos que ser cuidadosos de no pensar, bueno, yo estoy bien con Cristo por dentro y eso es lo que me interesa, no me importa lo que los otros piensan. No, lo que los otros piensan también importa. Sabes que el pueblo de Dios es un pueblo equilibrado, no se va a 8 ni a 88. No es de aquellos que están preocupados solo por la forma, pero tampoco son de los que están preocupados solo por el fondo, sin importarse con la forma. Equilibrio es lo que Dios quiere de sus hijos. Vamos a la tercera parte de este estudio. Migajas para los perros. Este es un milagro que sucedió en la parte norte de Galilea, ya en la frontera con Fenicia. Leo Marcos 7, 24 al 27. Una mujer sirofenicia llegó al Señor Jesucristo con su hija endemoniada, poseída por el demonio. Y entonces Jesús aparentemente no la atiende. Digo aparentemente. Vamos a leer el texto. Marcos 7, 24 al 27. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Levantándose ¿de dónde? De allí. ¿De dónde allí? De donde había hablado con los fariseos sobre el asunto de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan
de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta es una parte de la vida de Jesús que mucha gente no entiende. ¿Cómo es que Jesús se atrevió a decirle a una mujer que estaba suplicando, que se arrodilló? Y si se arrodilló, lo estaba reconociendo como Dios. Es decir, esta mujer tenía la capacidad de ver lo que muchos judíos no veían, aunque era griega y había nacido en Fenicia. Pero tuvo la capacidad de ver la divinidad del Señor Jesucristo, se postró y le pidió, por favor, ayuda a mi hija. Pero la respuesta de Jesús es, no conviene que yo te ayude primero a ti. Primero voy a atender a los hijos del pueblo de Israel. No conviene dar el pan de los hijos a los perrillos. Y mucha gente dice, pero ¿cómo puede tratar a una persona que está pidiendo ayuda, tratarla de perro? No, Jesús no dijo perro, dijo perrillos, mascotas. Hoy día yo me admiro. La gente entra a los aviones con el perro al lado. El otro día tuve que viajar y un perro sentado en el asiento del medio. Y pues yo me gustan las mascotas para verlas, no para tenerlas, cuidarlas, porque tengo 4 hijos y ahora tengo 9 nietos para cuidar de ellos. Pero hay gente que le gusta las mascotas y no hay nada de errado con eso. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús dijo, primero voy a dar a los hijos, después a las mascotas, es lo que estaba diciendo. Porque Jesús, en su método de evangelización, no iba chocando la cultura de sus días. Si el Señor Jesús atendiese primero a la mujer, muchos judíos que podrían haber aceptado el Evangelio no aceptarían, porque el Señor les estaría dando una pedrada en la tradición, en la cultura de ellos. Jesús, de cierta manera, respetó la cultura de ellos para enseñar a todas las personas que una mujer que había venido de lejos, una mujer que aparentemente no tenía derecho, tenía fe en el Señor Jesús, tenía fe en el poder del Evangelio. Y creo muchas veces nosotros que conocemos la Biblia, que conocemos la palabra de Dios, que nos creemos con mucho derecho, somos los que espiritualmente nos encontramos mucho más lejos de Dios. Y gente que no ha conocido la palabra de Dios, cuando oye hablar de lo que Jesús es capaz de hacer, caen de rodillas y se entregan al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Otro milagro del Señor Jesús, ahora con un hombre tartamudo, con un hombre que tenía la lengua presa. Leo Marcos 7, 31 al 35, dice así. Volviendo a salir de la región de Tiro, después de sanar, de libertar a la hija de la mujer, vino a Sidón, al mar de Galilea, de nuevo al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, efata, es decir, sé abierto. Al momento, fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Sabes? Este es el único milagro del Señor Jesucristo donde se da algunos detalles medio fuera de un procedimiento normal. Dice que las personas le trajeron para que el Señor Jesús colocase las manos encima del sordomudo. Y el Señor le colocó los 2 dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua con la saliva, y después levantó los ojos y clamó a Dios, y los oídos del sordo se abrieron y su lengua comenzó a hablar normalmente. ¿Por qué Jesús hizo eso? Yo no sé. ¿Y por qué Marcos registra en detalle esto? Yo no sé, tal vez porque fue la primera vez que hizo así, porque te acuerdas que mucha gente era curada solo tocando sus vestidos, o con la palabra del Señor Jesucristo, o cuando Jesús tocaba el cuerpo de ellos.
Pero ¿por qué este incidente con tantos detalles? Yo no sé. Ahora, lo que me importa de este milagro es que un hombre que no podía hablar, habló. Un hombre que no podía oír, oyó. Tú no eres capaz de entender lo que Dios puede hacer por ti. Hoy día todos me ven predicando, hablando en muchos lugares, en muchos estadios, hablando en iglesias, hablando en la televisión, en el internet. Pero sabes que cuando yo era un jovencito, era tan tímido que me daba miedo hablar. Y una vez en un concurso de oratoria estaba inscrito, pero cuando llegó mi vez me congelé, no podía entrar. Y vino un profesor y me tocó el hombro y me dijo: Alejandro, ve. Pero era una voz, era una orden, al mismo tiempo era una palabra de ánimo. Era un discurso que ese maestro me dio como diciendo: hijo, ve en nombre de Dios, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer por ti. Y fui. Y desde ese día seguí yendo hasta hoy. Dios me abrió los labios y me dio la capacidad de predicar. Tú no eres capaz de imaginar a dónde Dios te puede llevar. ¿Cuántas veces encuentro jovencitos de 13, 14 años? A veces me miran con ilusión: pastor, ¿usted cree que yo seré un grande pastor, que voy a predicar también para multitudes? Claro que tú no tienes idea dónde Dios te puede llevar, pero coloca tu vida en las manos de Dios. Deja que Dios abra primero tus oídos para entender, ¿qué cosa? Su palabra. Y en segundo lugar, que el Señor toque tu lengua. ¿Para qué? Para que hables. ¿Y para qué todo? Para gloria de Dios, para gloria de su nombre. Dios es Dios que toma cosas pequeñas y las hace grandes. No dejes que la vida o que los compañeros hacen bullying contigo. No, porque tú nunca vas a dar resultados. No, tú no te preocupes con eso. Tú mira a Dios, clava tus ojos en los ojos de Dios y camina, y vas a ver las maravillas que van a suceder contigo. Vamos a la última parte de este estudio, hablando del cuidado con el pan en mal estado. Este incidente es interesante. Aquí se habla del reino de Dios, aunque tú no entiendas. Voy a leer Marcos 8, 11 al 3. Dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo Jesús, ¿no? ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Interesante. Danos una señal para creer en ti. ¿Qué creer en ti? Ellos podrían tener 5,000 señales, no iban a creer en Jesús. Ellos no querían creer. Ellos tenían oídos, pero no para oír. Ellos oían, pero no entendían. Corazón duro. Habían pecado contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo: ¿Qué señales voy a dar por ustedes? No, ustedes no necesitan señal. Y se fue a la otra orilla del río. Entonces sucede lo que tiene que ver con el reino de Dios. Marcos 8, 14 al 17. Dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Por qué Jesús les dice? No entienden ustedes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les habló: guardaos de la levadura de los fariseos, no estaba hablando de pan. Estaba hablando de la doctrina de los fariseos. Cuando les habló de Herodes, tú sabes que Herodes era un hombre que vivía atormentado por la culpa, por haber mandado matar a Juan el Bautista, decapitándolo.
La culpa lo acompañó toda la vida. Cuando Jesús apareció, Herodes pensó, es Juan reencarnado en el Señor Jesucristo para atormentarme, porque solo Juan puede tener el poder que Jesús tiene para hacer milagros. Quiere decir, el complejo de culpa te puede llevar a la desesperación y hasta la locura. Bueno, dejemos a Herodes para un lado. Pero Jesús les estaba hablando a ellos del reino de Dios, de las cosas espirituales, del mensaje errado de los fariseos que se preocupaban solo por el formalismo, sin el fondo. Y ellos, los discípulos, dicen, nos está hablando de levadura porque no hemos traído pan. Pobres discípulos. Ellos medían el reino de Dios por lo que se veía. Para ellos, pan. Pan era pan de masa. Agua era agua del pozo. El propio Nicodemo, renacer para él era volver al vientre de la madre y nacer. Y Jesús estaba hablando de cosas espirituales. El pan es la palabra de Dios. El agua es el agua de la vida. El renacer es nacer de nuevo en Cristo. Quiere decir, el reino de Dios es un reino espiritual. Pero mientras ese reino espiritual de Dios viva en esta tierra, necesitará de un reino físico, de edificios, de templos, de bancos, de pianos. Pero no hay que confundir, no hay que dedicar nuestra atención a las cosas físicas, al pan material, sino a las cosas espirituales. Hay que crecer en Cristo. No hay que leer la Biblia como un libro de cultura, como un libro de historia, como un libro de milagros. Hay que entender que por detrás de esos milagros hay un mensaje que Dios está queriendo darme. Y tal vez el último mensaje de esta semana que el Señor Jesús quiere darme es, hijo, no te preocupes apenas de las cosas que ves. Trata de ver lo que tus ojos no ven. Trata de entender lo que tus oídos no entienden. Y eso solo puede suceder si vivimos una vida de compañerismo diario con el Señor Jesucristo. Mi hermano querido, tú eres amado por Jesús. Que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que amor. Intentar dividir la justicia del amor de Dios es intentar dividir su propia naturaleza, y eso sería una aberración teológica. Ahora te digo, ¿por qué estamos estudiando estas lecciones del amor de Dios y la justicia de Dios durante este primer trimestre? Simplemente porque de alguna manera, últimamente, está entrando en las filas de la iglesia la idea de que como Dios es amor, nadie se va a perder, porque Dios es amor. Entonces, implícitamente viene la idea de que, bueno, ya que Dios me ama y Dios es incapaz de destruir a cualquiera, yo puedo seguir viviendo como quiera, que al final me voy a salvar porque Dios es amor. Entonces, todas estas lecciones del trimestre nos están mostrando que a Dios no se lo puede dividir. Es verdad que algunos se van al extremo que Dios es amor y punto. Y otros se van al otro extremo. Dios es justicia y punto. Pero la lección de esta semana trata de mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Y que la justicia de Dios no está reñida contra el amor. Ni que el amor está separado de la justicia. Entonces vamos a la primera parte, hablando justamente del amor y la justicia. Y vamos a leer Salmo 89, 14. Dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué cosa es el cimiento? La columna. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Un edificio está hecho del fundamento, la columna. Pero eso no es edificio. El edificio también tiene una fachada, tiene ventanas, tiene puertas. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que el fundamento de Dios, de su existencia, es la justicia, pero que la misericordia va delante de él. El amor
se confunde en Dios con la justicia. Para el salmista no existe Dios por un lado y amor por otro lado, sino que su amor es su justicia y su justicia es su amor. Son inseparables. Y ahora veamos lo que Jeremías 9:24 dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme, Dios le está hablando aquí a su pueblo a través de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mismo Dios que derrama su amor y su misericordia sobre la humanidad, derrama su justicia y derrama su juicio. ¿Por qué juicio y justicia? Porque la justicia tiene principios. El amor tiene principios. Y cuando esos principios son torcidos por la criatura humana, un día van a tener que enfrentar el rendimiento de cuentas, o sea, el juicio. Amor, justicia y juicio no se pueden dividir. Pero qué miedo, viene el juicio. No, el juicio divino no es para que tengas miedo. Al contrario, el juicio divino es para que tus enemigos y los enemigos de Dios piensen en lo que están haciendo, porque un día van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué tienes que tener miedo al juicio? Vamos a decir que tú tenías una casa y viene un valentón y a golpes te arrebata la casa, se queda con la casa y te deja en la calle. Y tú vas a la justicia humana y comienza un proceso judicial, un juicio, para que el juez determine quién es el verdadero dueño de la casa. Y tú tienes los documentos, los títulos y todo. ¿Quién debería tener miedo al juicio? ¿Tú que eres la víctima inocente? ¿Tú que eres el verdadero dueño? ¿O el valentón que entró y te sacó a golpes de tu casa? ¿Quién debería tener miedo al juicio? Entonces, querido, si tú amas al Señor Jesucristo, si tú sientes que Jesús te ama, no tienes que tener miedo de Él. Inclusive porque en este ejemplo que estoy haciendo, el amor de Dios se va a revelar en la justicia que el juez va a determinar para ti. Pero para que el juez determine la justicia tiene que haber un juicio. Por eso justicia, amor, misericordia, juicio son una sola cosa. Vamos a la segunda parte. Dios es totalmente bondadoso y totalmente justo. Y ahora esto que estoy diciendo no es solo teoría, es una experiencia viva. Quiere decir, no puede ser solo teoría en tu mente, una cosa bonita de predicar. Esto tiene que ser una realidad, una experiencia viva en tu día a día, en tu vida cotidiana. Leamos Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca. ¿Quién Él? Dios. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Por eso, Él es la roca. El salmista está usando una ilustración humana. Porque si tú plantas un árbol y vienes 1000 años después, de repente ese árbol ya ni existe. Pero si tú tienes una roca y vienes 1000 años después, la roca está en el mismo lugar. Entonces el salmista usa la ilustración de la roca para expresar la eternidad de Dios. Él no cambia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Pero ese Dios, que es una roca, que es perfecto, que es un Dios de verdad, que no hay iniquidad en Él, ese Dios es al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios de misericordia. Juan dice que Dios es amor. Quiere decir, su justicia, su reprobación a la iniquidad no está reñida con su amor. No creas que porque
Dios no aprueba lo que haces, Él no te ama. Él te ama, siempre te va a amar, pero no siempre va a aprobar tus actitudes cuando te sales de los caminos de Dios y haces lo que tu corazón humano quiere y caminas en caminos de perdición. Leamos Salmo 92, 12 al 15. Dice, el justo, ¿quién es el justo? El que camina con Dios, el que no sale del territorio divino. El justo florecerá como la palmera, florecerá. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá. No quieres que tu vida florezca, porque si tu vida florece es que va a haber fruto, porque el fruto viene de la flor. No quieres una vida fructífera, pues Dios quiere que produzcas mucho fruto. Pero para eso tienes que estar en el Señor y tienes que estar en sus atrios. Entonces tu vida va a ser una vida de mucho fruto. Aún en el desierto, en la inclemencia, en la intemperie, vas a ser como una palmera invencible. Los vientos pueden soplar, pero la palmera se puede balanzar para un lado, pero nunca se rompe, nunca se quiebra.
La palmera está firme, aún en medio del desierto, en medio de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque sus raíces van al fondo a beber el agua de la vida que es Dios. Ese es el justo. Y aun cuando llegues a la vejez, dice el texto, tu vida será una vida fructífera. No será una vida de lamentaciones, de tristeza, de angustia, sino una vida de productividad, porque estás en Jesús. ¿Y para qué todo eso? El versículo 15 explica, vuelvo a leer, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, querido. Ese Dios amor maravilloso, ese Dios que yo siempre te digo, tú eres la cosa más linda que el Señor tiene en esta vida, ese Dios es el Dios justo, misericordioso, que te ama. Y justamente porque te ama, quiere que andes en sus caminos para que disfrutes de la vida, así como la palmera, para que seas pleno en todos los sentidos de tu vida. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El carácter inmutable de Dios. Aquí veremos que Dios no cambia. Él es siempre el mismo, hoy, ayer, por los siglos. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, justiciero, un Dios que castigaba, un Dios que mandó el diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios que muere en la cruz para salvar al hombre. Y eso es injusto con Dios. Separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, eso no es justo, ni es coherente, porque Dios es uno solo. Mira lo que dice Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Interesante. Dios dice en los días de Malaquías a su pueblo a través del profeta: yo soy Jehová y no cambio. Desde los días de vuestros padres, ustedes andaron en sus caminos, fueron rebeldes, hicieron lo que quisieron. Yo los destruí, no. Yo tuve paciencia con ustedes. Yo los esperé. Es verdad que hubo momentos en la historia en que la ira de Dios contra el pecado se manifestó, como en el diluvio, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero en el diluvio murieron todos? No. Se salvó Noé, sus nueras, sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no se salvaron los otros? Porque los otros se agarraron con uñas y dientes del pecado. Y cuando la destrucción vino sobre el pecado, y los pecadores que no quisieron soltar el pecado murieron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, porque en Apocalipsis capítulo 19 vemos que cuando Jesús regrese a esta tierra, simbólicamente viene montado en un caballo blanco como un guerrero victorioso. Y la gente tiembla. ¿Pero quién tiembla? ¿Los redimidos? ¿Los que lo siguieron en esta tierra? ¿Los que aceptaron su amor? No. Tiemblan sus enemigos. Porque dice que las ropas, los vestidos de Cristo serán manchados de rojo. ¿Y ese rojo simboliza qué? ¿La sangre de Cristo que derramó en la cruz? No, es la sangre de los rebeldes. ¿Por qué mueren los rebeldes? ¿Por qué murieron los rebeldes en Sodoma y Gomorra? Porque no quisieron apartarse del pecado. ¿Y por qué morirán los rebeldes por ocasión de la venida de Cristo? Porque no quisieron soltar el pecado. Pero en todo ese tiempo hubo un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que llamó, un Dios que esperó. Leo ahora Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está claro, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación.
Y para completar, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, querido, no hay un Dios malo y un Dios bueno. No hay un Dios amor y un Dios justicia. Dios es amor y justicia al mismo tiempo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora hablemos de un Dios arrepentido. ¿Sabes que la Biblia menciona 40 veces que Dios se arrepiente? Hay 40 pasajes en la Biblia que mencionan el hecho de que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 dice: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto sucedió después de los rebeldes del becerro de oro en el desierto. Dios los iba a destruir. Pero el texto dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí se usa la palabra arrepentirse. Pero leo ahora Números 13:19 y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Mira, en el primer texto que leí dice que Dios se arrepintió de hacerle mal a su pueblo. En el segundo texto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene la pregunta: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Esto es como la ira divina. La ira divina no es una emoción descontrolada, mala, perversa, no. La ira de Dios es la reacción del amor contra el pecado. Y el arrepentimiento del hombre es porque hizo mal y le duele haber hecho el mal. Pero el arrepentimiento de Dios, si podemos hablar así, es el amor de Dios desbordando, esperando, la longanimidad de Dios alcanzando al pecador, al ser humano. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando exactamente de que el arrepentimiento divino no es como el arrepentimiento humano. El arrepentimiento divino es la expresión de su amor. Quiere decir, tú mereces la muerte, has entrado al territorio de la muerte, vas a morir, pero yo te amo y te voy a esperar, y te voy a esperar. Y si tú abandonas el pecado, mi ira se va a soltar contra el pecado, pero como tú lo abandonaste, tú ya no serás una víctima de la destrucción. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando de aferrarse al amor y a la justicia. Y quiero enfatizar lo que dije en la parte final del comentario previo. Dios desata su ira contra el pecado, no contra el ser humano. Y el ser humano que será destruido y alcanzado por la ira de Dios será el que no quiso soltar el pecado. Pero el que se arrepiente y vuelve los ojos a Dios, ese será salvo. La Biblia dice: mira, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta y vuelva. Dios no quiere la muerte del pecador, del ser humano. Pero cuando el ser humano insiste en no soltar el pecado, pues la ira de Dios viene y alcanza al pecado y al pecador que no lo quiso soltar. Leo Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el pensamiento central de este texto que acabo de leer es el versículo 45, la última parte, que dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es por eso que siempre digo que Dios ama al bueno y al malo. No es que Dios deje de amar al malo. Pero ¿por qué el malo va a morir en el día final? Porque no quiso soltar el pecado. Porque cuando digo Dios ama a los buenos y a los malos, no estoy diciendo que Dios va a salvar a los buenos y a los malos. La Biblia no dice eso. Todos los textos bíblicos que hemos leído no enseñan eso. Lo que enseñan es que Dios nunca deja de amar al ser humano, sea bueno o sea malo, pero que Dios llama, llama, llama. Y en el día final, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, todos los que no quisieron soltar el pecado serán destruidos juntamente con el pecado. Oh querido, Dios te ama. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo ¿Sacrificios inútiles? Es una pregunta. ¿Y por qué esta pregunta? Porque los sacrificios simbolizaban en el Antiguo Testamento al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero los israelitas perdieron de vista a Jesús y se quedaron con los sacrificios como si los sacrificios fuesen un objetivo, un fin. Y no era así. Entonces llegó un momento en que Dios les dijo a ellos que no aceptaba ese tipo de sacrificio. Leo Isaías 1, versículo 11. Dice así: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué cosa? No quiero sangre de bueyes, de machos cabríos. No quiero sacrificios. Estoy cansado de tus sacrificios, le dijo al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿No fue Dios mismo que había dado la orden de ofrecer sacrificios? Sí, pero no eran sacrificios en el concepto pagano de sacrificios para apagar o disminuir o calmar la ira de un Dios enojado. No, ese no es el concepto de sacrificio. Era sacrificio en el sentido de que quiero que entiendas que la paga del pecado es la muerte, es el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no es tu sangre la que tiene que ser derramada. Cristo va a venir, el Cordero de Dios va a llegar a este mundo, va a derramar su sangre para que tú seas ahorrado de la muerte, para que tú no mueras. Tu única salida es Cristo, y para que recuerdes eso, siempre vas a ofrecer un sacrificio. Por eso el israelita, cuando ofrecía sacrificio, iba al templo llevando un corderito, colocaba su mano en la cabeza del corderito, transfería sus pecados a ese corderito. Después, de acuerdo con las instrucciones divinas, el pecador estaba libre de sus pecados, pero el corderito estaba llevando todos sus pecados, y el mismo pecador tenía que cortar la garganta del corderito, y el corderito muriendo, y el pecador tenía que entender que ese era él debía morir, pero no moría gracias al corderito. Pero ese corderito no era el que lo salvaba. Ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Infelizmente, pues, el pueblo de Israel se quedó con el sacrificio y se olvidó del Cordero. Y cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuándo comenzó
comenzaron los sacrificios, con Caín, con Abel. Y yo diría antes, porque la Biblia no dice que un cordero fue sacrificado, pero la Biblia dice que después del pecado, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles. ¿Pieles de qué? De ovejas. Pero la oveja no había muerto naturalmente. Una oveja fue sacrificada, un cordero fue sacrificado. Con la piel fue cubierto la desnudez de Adán y Eva. Entonces, ahí estaba implícito. Ese cordero simbolizaba a Cristo. Nuestra desnudez espiritual, nuestra desnudez moral es cubierta por el sacrificio de Cristo. Entonces arreglamos nuestra vida con Dios. Por eso Pablo en Romanos dice, reconciliados pues para con Dios, como reconciliados cuando aceptamos a Cristo, tenemos paz en el corazón. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de Sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel, sanguinario. Sin embargo, ese es justamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel, injusta, sanguinaria. Y eso nos muestra lo feo del pecado, lo horrible del pecado. El pecado no es un error, una falla que tuve. No. Es ofensa al Dios vivo. Y tiene una consecuencia, es la muerte. ¿Por qué? Porque pecado es alejarte de Dios. Y si Dios es la vida y te alejas de Dios, pues entras al territorio de la muerte. Mereces morir. Y la única manera de pagar el precio de tu rebeldía contra Dios es derramamiento de sangre. Pero Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para cubrir la multitud de nuestros pecados. Leo Hebreos capítulo 10, versículo 3, versículo 4 y versículo 10. Dice así. Pero en estos sacrificios, está hablando de los sacrificios de Israel, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eran sacrificados, pero no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque solo eran un símbolo del Cordero de Dios que vendría después. Sigo leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Entiendes? No eran los sacrificios en sí los salvadores. Eran apenas un símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el problema de Israel? Confundieron las cosas. Se concentraron en las cosas que veían y dejaron de ver el sentido profético de esos sacrificios, que eran la muerte de Cristo. ¿Cuál puede ser el problema hoy? Que nosotros veamos las cosas, el templo, el banco de la iglesia, el piano, el púlpito, la cortina, y nos olvidemos de ver al Señor Jesucristo, que un día murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando estamos más preocupados con objetos, con cosas, y no nos preocupamos por los seres humanos para llevarlos a Jesús, hay un peligro terrible para nosotros, queridos. Porque cuando Cristo venga a esta tierra, no va a llevar un banco de la iglesia para el cielo, ni un púlpito, ni un piano, ni una cortina, ni un ladrillo. Solo va a llevar seres humanos que aceptaron a Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados, que aceptaron ser cubiertos por la sangre de Cristo, por la gracia maravillosa del Señor. Vamos al punto 3 de este estudio, bajo el título de El Cordero de la Pascua. El Cordero que era ofrecido por Israel en la Pascua tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque era un símbolo del Cordero de Dios perfecto, del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y ahora, ¿qué dice Pedro aplicando este texto para nuestros días? En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sepan
que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres. Pero han sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Oh, querido, el libro de Apocalipsis se refiere casi 30 veces a Cristo como el Cordero de Dios. Evidentemente, Cristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, los corderitos eran corderitos literales y morían para mostrar al ser humano que la única solución para el perdón de sus pecados era la muerte del Cordero. Pero ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios. Por eso Pedro dice, ustedes no fueron rescatados sus pecados con oro, con plata. Ustedes fueron rescatados de sus pecados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y por eso, porque el corderito del Antiguo Testamento era un símbolo del Cordero de Dios, tenía que ser perfecto, sin mancha. Porque en la vida de Jesucristo no hubo un pecado. ¿Por qué? Porque si hubiera habido un pecado en la vida de Jesucristo, Él no podría habernos salvado, porque Él tendría que morir por su propio pecado. Pero el diablo lo atacó con todo, lo tentó. Él mismo dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y entonces ahora nos entrega su vida inmaculada. Toma sobre sí nuestros pecados, nuestras maldades, y muere en la cruz en silencio, como un cordero, nos reclama. Mientras nosotros los seres humanos reivindicamos justicia, que Él, como un corderito calladito, subió al monte, fue clavado, murió, porque te amaba. Porque, querido, tú y yo, a pesar de lo que podamos ser, somos lo más precioso que Dios tiene en esta vida. O como Dios te ama, como Dios conoce tu lugar, tu corazón, tu historia, tu vida. No tengas miedo, no te desesperes, no creas que porque caíste una vez ya estás perdido. El Señor Jesús está con los brazos abiertos, siempre esperando tu regreso. El Cordero de Dios ya murió en la cruz del Calvario por ti. Vamos a la cuarta parte, porque la salvación no termina con la muerte de Cristo. Ahí está garantizada nuestra salvación. Fue pagado el precio de nuestros pecados, pero la experiencia de la salvación no termina ahí. Jesús en el templo. Cuando Jesús entró al templo, lo limpió. Y si Jesús entra a tu vida, al templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, tiene que limpiarlo. Jesús santifica una vida. Porque no hay perdón sin santificación. Si tú aceptas el perdón divino, estás aceptando su transformación, su santificación. No puedes decir que has sido perdonado por Dios para continuar revolcándote en la miseria del pecado. Si has sido perdonado por Dios, tiene que ser transformado. Leo Salmo 5:4, dice así. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No hay lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, aún dentro de la iglesia, hay mucha gente que piensa que Dios es misericordia, Dios amor, y por lo tanto el ser humano, ningún ser humano se va a perder porque Dios va a salvar a todos. Cuidado, querido. Mucho cuidado. Las cosas no son así. Porque al lado de Dios no puede haber el pecado. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ahora, porque no se complace en la maldad, ¿odia al pecador? No. Si queremos usar la palabra odia al pecado, no al pecador. No quiero la muerte del impío, dice él. Quiero que se salve, que se arrepienta, que vuelva. Leo ahora Salmo 5:7. Dice, pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa con reverencia y adoraré en tu santo templo. Este texto me hace pensar en otra actitud que muchos seres humanos tienen. Yo amo a Jesús. Él me ha perdonado, me ha limpiado de todo mal. Pero no quiero saber nada con la iglesia.
Porque Jesús es Jesús, pero la iglesia es de hombres. Cuidado, querido. Mira lo que dice el salmista. Yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré a tu casa. ¿Y dónde está la casa de Dios? Es el templo. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Pero no hay hipócritas, mentirosos, chismosos en la iglesia. Sí, los hay. Pero no tienes que ir a la iglesia para mirar a ver quién chismea, quién no saluda, quién... No, a ti no te importa eso. Tú vas a la iglesia para encontrarte con Dios, no con los seres humanos. Reflexiona en tus actitudes, querido. Ageo 2, 7 y 9 dice lo siguiente. Y haré temblar a todas las naciones, gente de afuera que no conoce a Dios, gente pagana. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces se repite la expresión, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos? Que esto es palabra verdadera. El deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Cristo. Pero ¿qué es lo que las naciones desean? ¿Por qué adoran a dioses paganos? ¿Por qué corren atrás del mundanismo, de la cultura, del placer? Ya no saben qué placer inventar. Dan rienda suelta a los deseos carnales. ¿Por qué? Porque desean. ¿Pero qué desean? Llenar el vacío del corazón. Solo que esas cosas que ellos encuentran no llenan el vacío del corazón. Por eso solo Jesús es el deseado de todas las naciones. Pero las naciones no entienden esto. Y es por eso que tenemos que predicar en este tiempo justamente al deseado de todas las naciones. Yo encuentro tanta gente millonaria, gente rica, políticos poderosos, que cuando encontraron a Cristo se arrodillaron y dijeron, ahora entiendo lo que faltaba en mi vida. No era dinero, no era poder, no era fama, no era gloria, era Cristo. Y cuando Cristo llega a tu vida, te perdona y te transforma. Ahora, ¿en qué sentido el primer templo no tendría la gloria del segundo templo? Si comparamos, el primer templo construido por Salomón es una cosa majestuosa, impresionante. El segundo templo, en el aspecto físico, no se llega a equiparar al primer templo. ¿Pero en qué sentido el segundo templo tuvo mayor gloria? Es que al segundo templo entró el Señor Jesucristo. Y lo que le da gloria, la verdadera gloria a algo, no son las cosas, es Cristo. Había oro, había plata, cedro, piedras preciosas, pero eso no es nada. En el otro segundo templo estuvo Cristo. ¿Quieres ser bonito de verdad? Cuando Cristo habita en tu corazón, se trasluce en tu rostro, en tus ojos, en tu mirada. No necesariamente en tu ropa, en tu rostro bonito, bien afeitado, bien peinado. No digo que debes desarreglarte, no digo que debes andar por la calle todo así, ¿no? No, arréglate. Pero no pienses que la belleza tuya está en esas cosas. Es Cristo que le da belleza a tu corazón, porque cuando Cristo no está en tu corazón, pues tu carácter es horrible. ¿Y de qué vale toda la belleza exterior si nadie te aguanta? Pero cuando Cristo está en tu corazón, ahí las cosas cambian completamente. Entonces vamos ahora a entrar a la última parte de este estudio bajo el título de Tú creaste todas las cosas. Y aquí veremos que solo Dios es santo, pero eso tú lo vas a reconocer solo si te acercas a Él. Porque lejos de Él, entonces Dios es como cualquiera. Pero cuando tú te acercas a Él, entiendes que tú eres un pobre, miserable pecador, eres criatura y que Dios es santo. Mira lo que dice Isaías 6, 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Qué privilegio. Isaías tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, rodeado de querubines, Dios en su trono. El templo todo se llenó de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo en el que Isaías vivía, que no tenía en cuenta en su vida a Dios para nada, que vivían como querían, inclusive los líderes de su tiempo, tenían la palabra de Dios en la mano, pero no vivían de acuerdo a eso. Isaías tuvo un encuentro personal con Cristo. Y cuando tú te acercas a Dios, ves la dimensión verdadera de Dios. Cuando tú estás lejos de Dios, Dios no significa mucha cosa para ti. Y yo hago un ejemplo. Mira, en Río de Janeiro existe el famoso Corcovado, que es una estatua de Jesucristo gigantesca, gigantesca. Pero cuando tú estás distante, cuando tú estás en la ciudad de Río, miras al Corcovado y ves el Cristo Redentor, se llama esa estatua. Lo ves pequeñito, una cosita así, y tú gigante, grande, 1,50 m, 1,80 m, 2 metros. Y el Cristo Redentor en la punta, una cosita. Pero si tú te acercas, comienzas a subir, a medida que vas subiendo, a medida que te vas acercando, tu tamaño para ti mismo comienza a disminuir y la figura de Cristo comienza a aumentar. Y cuando tú llegas a los pies del Cristo Redentor, tú eres nada delante de aquella gigantesca estatua. Estatua aparte. Vamos a la realidad. Cuando tú estás lejos de Cristo, tú eres el grande, el importante. Cristo es nada. Pero a medida que te acercas de Cristo, tú desapareces, ves tu insignificancia y ves la presencia de Cristo, omnipotente, soberano.